Bienvenidos participantes de este diplomado en Participación Ciudadana, Sostenibilidad y Cambio Climático. Les habla María Oliveros, yo soy la facilitadora del tema 4, Transversalización del Cambio Climático en el Currículo Venezolano. Vamos a comenzar por definir lo que es la transversalidad. La transversalidad es una propuesta educativa a través de la cual buscamos que todas las áreas de aprendizaje y las experiencias que ocurren dentro y fuera del aula relacionadas al ámbito educativo estén permeadas o que exista la presencia de forma coordinada de contenidos multidisciplinares, en este caso el cambio climático. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fomentar valores, actitudes y superar la separación que existe muchas veces entre los contenidos que se aprenden en la escuela y la aplicabilidad que tiene esto en la vida de los estudiantes. Entonces vamos a ver a continuación un poco cómo está planteada la transversalidad en el currículo venezolano. El currículo venezolano considera que un eje integrador, es decir, una serie de contenidos y actitudes que deben atravesar el currículo es el ambiente y la salud integral. Y se concibe al estudiante como parte de su ambiente. Y en este sentido se persigue el aprovechamiento responsable, presente y futuro, tanto de su patrimonio sociocultural como de la naturaleza, con el fin de minimizar escenarios de amenaza y riesgos físicos naturales. Como podemos ver, existe una clara, consonancia entre los objetivos que tiene la educación en el currículo venezolano y lo que perseguimos en nuestro caso, que es que el currículo venezolano tenga o incluya de una manera organizada los contenidos y las actitudes asociadas a las respuestas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Esto también lo podemos ver en lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, a los cuales Venezuela también se ha suscrito en los diferentes objetivos, para aplicarlo a la educación. ¿Cómo se plantea la transversalización del cambio climático en el currículo? Bueno, básicamente se plantea a través de dos métodos. Un método de aplicación en el cual se trabaja a través de las pedagogías activas fundamentadas en el constructivismo, construir el aprendizaje a través de, la participación, el involucramiento del estudiante, la escuela y la comunidad alrededor de ciertos temas. Y también se plantea a través de un método de inserción que consiste en visualizar claramente cómo en cada área de aprendizaje podemos incluir los contenidos interdisciplinarios que enfaticen las relaciones sociedad-naturaleza. Vamos a ver con más detenimiento de qué se trata el método de aplicación. Como les decía, está basado en las pedagogías activas y el máximo representante o la máxima estrategia de las pedagogías activas es el aprendizaje basado en proyectos. De hecho, el currículo venezolano establece que esa es la forma en la que está estructurado el conocimiento. De tal manera que el aprendizaje basado en proyectos es aquel en el cual los estudiantes deben resolver situaciones, retos o responder a preguntas a través de sus conocimientos, recursos, acciones de investigación, reflexión y cooperación activa. Como podemos ver, hay un componente que es clave en este método de aplicación, que es el involucramiento del estudiante en todo el proceso como un actor comprometido que coopera con sus compañeros, con la escuela y con la comunidad, y que su fin, el objetivo, es que haya un aprendizaje con un sentido, es decir, que sea un aprendizaje significativo, que busque también implementar acciones para transformar la realidad. Aquí abajo en esta pequeña gráfica vemos un poco cuál es el proceso de desarrollo de un proyecto. Decidimos sobre un tema, lo presentamos el proyecto en todas sus partes, creamos y organizamos grupos de trabajo, desarrollamos el trabajo como tal y obtenemos un producto final que da respuesta al planteamiento inicial que se realizó del proyecto.
Hay formas de enriquecer el aprendizaje basado en proyectos para que tenga mayor sentido para los estudiantes. Una de esas formas es el aprendizaje servicio. Este aprendizaje servicio consiste en que los proyectos que se desarrollan tienen como objetivo lograr que respondan a una necesidad comunitaria, bien sea de la escuela, de la comunidad donde está incluida la escuela. Entonces, en este caso, se define o se identifica un problema de forma conjunta, luego se planifican y se plantean soluciones de manera interdisciplinar con todas las áreas de aprendizaje, se utilizan los contenidos y recursos de cada área de aprendizaje para generar las soluciones del problema que se ha definido. Luego hay una fase de aplicación o implementación de esas soluciones en el que el niño o el estudiante continúa aprendiendo y se va realizando la evaluación continua. Y finalmente, un proceso de evaluación de cierre donde se sistematizan resultados, se evalúa el proceso, los productos finales y se valora el aprendizaje significativo, es decir, el que logramos, cuál fue el aporte que se pudo realizar. Otra manera es el aprendizaje cooperativo para enriquecer el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje cooperativo postula que el proceso de aprendizaje se desarrolle como un rompecabezas. En este sentido, lo primero que se hace es dividir en equipos a los estudiantes, se asignan a cada integrante del equipo roles y tareas, a lo que eso se denomina especialistas. Luego, todos los especialistas de cada equipo se van a un sector aparte a desarrollar sus tareas, a desarrollar, digamos, los contenidos o las aplicaciones que ellos tienen encargado y regresan finalmente cada uno de esos especialistas a sus equipos originales a socializar lo que han ido aprendiendo en los subgrupos, de tal manera que esto permite, o esto implica, mejor dicho, que para aprender todos los componentes que se perseguían aprender, se necesita la socialización y se necesita la interacción entre los diferentes especialistas en su equipo original. Luego, entre todos los especialistas que han regresado a su equipo original, elaboran los productos o las respuestas que hicieron surgir el proyecto para obtener un producto final por equipo que atraviesa un proceso de evaluación por parte del docente y un proceso de coevaluación entre los compañeros. Otra manera también de hacer el aprendizaje basado en proyectos más interesante, con un componente afectivo y más motivador, es la gamificación. Gamificación viene de la palabra game, en inglés significa juego. Y bueno, lo que implica es que el proyecto que se formula tome un tono lúdico. Para esto, pues tenemos un objetivo claro, que es la pregunta o el reto que queremos resolver, y eso lo convertimos en un juego, por ejemplo, en un reto de ir logrando diferentes misiones o diferentes etapas. Se han establecido claramente las normas del juego y se han creado recompensas para que cada etapa del juego sea gratificante para los niños. Estas recompensas no tienen que ser de carácter material, sino que más bien se promueve que sean recompensas de tipo insignias, diplomas, oportunidades de participación dentro del aula de clase o dentro de las dinámicas de clase. Aparte de la gamificación, tenemos también otra estrategia que vale mucho la pena destacar, sobre todo en cuanto al cambio climático, y es la creación y adecuación de espacios para el aprendizaje. En este caso, lo primero que tenemos que tener claro es que si queremos diseñar un espacio, tenemos que hacerlo de forma participativa, haber establecido unos objetivos, qué queremos que suceda en ese espacio, cuál es el aprendizaje que queremos promover, tener en cuenta cómo es el ambiente donde se va a desarrollar ese espacio, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones, de manera tal de que el espacio que se desarrolle esté adecuado pues, a las condiciones ambientales con las que cuenta la escuela.
Y aquí podemos poner ejemplos como las huertas escolares, como un comedor orientado a la sostenibilidad, un patio de recreo en el que haya un sector de juegos específicos para el cambio climático. En fin, podemos inclusive pedirle a los propios estudiantes ideas de qué ambientes pudieran ser agradables para ellos a la hora de entrar en el tema del cambio climático dentro del ambiente escolar. Y otra pregunta clave también aquí es cómo puedo conseguir los recursos para desarrollar ese espacio que quiero promover en la escuela. A veces la escuela puede tener los recursos, pero otras veces es necesario también ver, por ejemplo, en los servicios comunitarios de una universidad o en una organización no gubernamental o incluso en las dependencias municipales que están asociadas a los temas ambientales que pudieran prestar un apoyo, así como por ejemplo empresas privadas que también trabajen en el sector. A continuación vamos a ver el método de inserción. Hablábamos de que había un método de aplicación y un método de inserción. El método de inserción es el paso previo que debemos hacer antes de desarrollar un proyecto y es el que nos va a permitir visualizar, como lo vemos aquí en esta ronda, visualizar cómo un contenido central asociado al cambio climático va a estar insertado en cada una de las áreas de aprendizaje, respondiendo además a los contenidos específicos que cada área de aprendizaje tiene estipuladas en el currículo. Para eso vamos a ver la siguiente tabla que nos muestra un ejemplo de cómo hacerlo. Tenemos, por ejemplo, un área de aprendizaje, lengua, comunicación y cultura. Su contenido o componente que está aquí es solamente un componente de tantos que tiene el currículo para un grado determinado. Un tema central, que en este caso escogimos las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, los contenidos del tema central, ¿ok? Y finalmente, ¿cuál es la estrategia por área de aprendizaje que cada docente o que el docente puede realizar para cada una? En este caso, como vemos, la estrategia diseñada ha sido la creación de cuentos cortos que reflejen los impactos del cambio climático. Aquí el docente le está dando respuesta a estos componentes o a estos contenidos que están establecidos en el currículo y está integrando el tema central, que en este caso pueden ser los impactos del cambio climático, que son partes del tema central. Bien, para finalizar me gustaría, bueno, dar algunas estrategias de evaluación que también pueden orientarles, como por ejemplo que para facilitar la evaluación de los proyectos, pues es necesario crear indicadores y ejemplos muy claros para que los estudiantes sepan lo que se espera de ellos. Utilizar no solamente la evaluación del docente, sino también incorporar la autoevaluación y coevaluación, que son dos actitudes como muy asociadas a los valores de corresponsabilidad y de ciudadanía que queremos promover cuando hablamos de cambio climático. Además, también otra manera de hacer el proceso de evaluación, digamos, más sencillo para el docente es diseñarlo en las diferentes fases de desarrollo de un proyecto. En la fase de inicio, donde los estudiantes hacen exploración e investigación, definir cuáles son los indicadores y los temas que se van a evaluar. En la fase de desarrollo, donde ya hay, digamos, no solamente desarrollo de contenido, sino también aplicaciones concretas de trabajo, experimentos o realización de producciones de comunicación, artísticas, etcétera. Y también tomar las presentaciones finales de los proyectos como oportunidades de evaluación. Lo importante es que estén bien definidos los criterios porque eso va a ser una guía no solamente para el docente, sino para los estudiantes. Y finalmente, bueno, dejarlos con esta corta reflexión que me parece que resume muy bien, ¿no?, lo que hemos visto sobre los dos métodos. Primero, el método de inserción para visibilizar de forma bien clara cómo están integradas las áreas de aprendizaje y sus contenidos reglamentarios con el tema central. Y luego el diseño de los proyectos y la aplicación de los mismos, que implica el que el niño esté involucrado o el estudiante esté involucrado, participe y además le vea un sentido al aprendizaje. Y para eso creo que se resume muy bien en esta frase de Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
Entonces, bueno, espero que este contenido les sea de utilidad en la tarea que tenemos todos de preservar el planeta capaz de contener nuestra vida. Muchas gracias por su atención.